Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Quiero agradecerles a aquellos hermanos que han estado de alguna manera en contacto conmigo a través de los comentarios que me dejan ahí abajo o a través de correos electrónicos. Y a través de este medio también quiero invitarlos a esos que están en contacto a contactarnos a través de Facebook, también viéndonos aquí en YouTube y por qué no decirlo, en Instagram y también en Twitter. Usted allí nos puede encontrar. Busque Mi Escuela Sabática en el Facebook o si no en YouTube o en Twitter. Y de esta manera usted va a estar más en contacto con nosotros. Y como si fuera poco, le invito a que allí busque allá abajo, donde también se puede suscribir a nuestro boletín electrónico y usted va a recibir mensajes cada vez y cuando nosotros evitamos nuevos conocimientos o nuevos mensajes para compartir. Volvemos a la lección de esta semana, la cual es la número 5 y es la lección La fe del Antiguo Testamento. ¿Será que la fe del Antiguo Testamento era diferente a la fe que hoy tenemos? ¿Cómo era la fe allá en el Antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento? Valga la redundancia. ¿Qué hacían los antiguos para tener esa fe? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cuáles eran sus hábitos? Y todavía puedo decir más. ¿Cuál es la seguridad que ellos tenían de que ellos eran justificados o eran perdonados de las transgresiones que cometían? Esta semana vamos a ver lo que es la base, el cimiento, la fundación de la fe en el Antiguo Testamento. Y al estudiar esta lección usted va a descubrir qué significa esto. Además de esto va a aprender cómo aplicar esos conocimientos de fe. Y digo más, usted va a conocer cómo vivir esa experiencia de fe. ¿Acaso no es esto hermoso? Pues bien, hermanos, esta semana vamos a estudiar una lección maravillosa. ¿Qué significaban o qué lugar tenían los sacrificios en el Antiguo? ¿Cuál era la base de la salvación allá en el Antiguo? Y es más, ¿por qué Abraham fue considerado el padre de la fe y fue considerado también justo ante Dios? ¿Qué fue lo que él hizo? Esto usted lo va a comprender al descubrirlo esta semana. La pregunta es, ¿cómo es que somos salvos? ¿Por qué? Jesucristo, vino a ser prácticamente la solución al problema de la maldición de la ley. ¿Qué fue lo que dije? La maldición de la ley, sí. Todo aquel, como dice la Escritura, que está bajo la ley, está bajo maldición. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto usted lo va a descubrir durante el estudio de esta semana. Usted va a aprender por qué los Gálatas eran insensatos. ¿Por qué les llamó así el apóstol a los Gálatas? Además de esto va a descubrir cuál era la base o el cimiento de la Escritura en ese entonces. ¿Cuál era ese cimiento? ¿Cuál era esa base? ¿Y qué significa contado por justicia? ¿Qué significan estas palabras? Va a conocer claramente cómo era el Evangelio en el Antiguo Testamento y cómo es el Evangelio hoy en el tiempo en que vivimos. Y para terminar esta lección, no es nada menos importante al estudiar este tema, el cual es la maldición de la ley. ¿Será que estamos malditos al estar observando la ley? Entonces, amárrese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de los Gálatas en el capítulo 3, el verso número 13. Pero antes de estudiar la lección de esta semana o el comentario o el repaso, te pido que por favor, ahí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, dándote gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia.
Te rogamos que tu Espíritu venga para que por medio de la sangre y la fe en tu nombre seamos limpiados, purificados y capacitados para entender, comprender tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor Dios y Padre, te bendecimos, te adoramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Gálatas capítulo 3, el versículo 13 dice así. Capítulo 3, versículo 13 dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Aquí el apóstol Pablo está siendo enfático, está haciendo una declaración, una premisa poderosa. Todo aquel que era colgado de un madero era considerado maldito. ¿Por qué era considerado maldito? Porque había sido condenado por las leyes a ser colgado de un madero. Pues Cristo se hizo maldición por nosotros. O sea, la maldición que te tocaba a ti, me tocaba a mí. Él vino, la tomó, todo el pecado del mundo, y fue colgado en una cruz o en un madero para pagar la deuda del pecado. Ahora, Cristo dice aquí, nos redimió. Si Cristo nos redimió, fuimos hechos libres, fuimos hechos inocentes por medio del sacrificio que Él tuvo. Dice aquí, nos liberó de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición. Entonces la pregunta es, si Cristo llevó el pecado del mundo sobre sus hombros, ¿cuál es el pecado que hoy tú o yo tenemos para con el Padre? Si Cristo vino y pagó la deuda, entonces, ¿qué es lo que yo debo ante el Padre? ¿O qué o cuánto tú debes ante el Padre por la deuda del pecado? Cristo ya pagó la deuda. La lección de esta semana es una lección muy poderosa porque se presenta lo que es la fe en el Antiguo Testamento. Es fácil encontrar en el Nuevo Testamento elementos para decir que somos justificados por la fe. Pero en el Antiguo, ¿cómo era? ¿Qué hacían? ¿En qué se basaba la fe de ellos? Bueno, esta semana, la lección de esta semana nos presenta una introducción muy interesante en el caso de que un niño había fabricado un botecito bonito, lo pintó, pero un día ese botecito bonito que él había hecho con sus propias manos, lo perdió. Alguien se lo robó. Y después de estar mucho tiempo triste, angustiado este niño por su bote, resulta que lo encontró en una tienda, en un escaparate. Miró el bote, sus ojos se abrieron y corrió donde la atendiente de aquella tienda y le dijo, ese botecito es mío. No, respondió el dependiente, es mío porque yo lo compré. Sí, dijo el niño, pero es mío porque yo lo hice. Entonces el dependiente le dijo, si tú quieres este bote, tienes que pagar por este bote, porque este bote es mío. Entonces le dijo, ve, págame por el bote, y el niño se fue, triste pero pensativo. ¿Qué hago para recuperar mi bote? ¿Qué hago para agarrar mi bote otra vez conmigo? Hizo toda clase de mandados, anduvo cortando el zacato, hizo mandados a la gente para recoger $2, lo que tenía que pagar por aquella deuda, por aquel botecito. Después que él hizo todo, dice, se puso listo, corrió hasta la casa de empeño y dijo, quiero mi bote. Él pagó y recibió su bote. El bote, dice, tomó el bote en sus brazos y lo abrazó y lo besó. Y dijo, querido botecito mío, te amo, eres mío, eres doblemente mío. Yo te hice y ahora te compré. Asimismo, tú y yo estábamos vendidos al pecado. Estábamos secuestrados por el padre de la mentira, el ladrón, el mentiroso diablo y la serpiente antigua. Y dice aquí, Jesús vino y nos compró a un costo inmenso, no con oro ni con plata, sino con su propia sangre. Por lo tanto, somos del Señor por medio de la creación, somos del Señor por medio de la redención. Por lo tanto, ¿cuál era la fe en el Antiguo Testamento? ¿Cómo entender esto? Bueno, estudiemos la lección en el día domingo y descubramos por qué los Gálatas eran insensatos. Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición.
lección en el día domingo, se da cuenta claramente cuál era la insensatez de los Gálatas. Los Gálatas, en realidad, es claro que ellos habían aceptado el sacrificio de Jesucristo para su beneficio, para su perdón, para su salvación, para alcanzar la redención en Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo les da, por así decirlo, una reprensión. Y esto lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, del versículo 1 al 5. Dice así, Dios, por medio de su palabra: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ¿qué fue lo que les pasó? Parece ser que algo los fascinó. Esta palabra fascinó quiere decir como que alguien los encantó, como que alguien los embrujó. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, eso que a ustedes les han enseñado, que tienen que guardar la ley, que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ceremonia, esa es una mentira del diablo. Eso de que tienes que confiar en que tú haces o haces mejor que los otros, ese es un engaño, es un sofisma. Aquí lo dice claramente, ante cuyos ojos Cristo fue presentado claramente. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por la fe? ¿Cómo recibiste la bendición de la fe? Viene por el oír. ¿Qué fue lo que te hizo alcanzar la salvación o creer en la salvación? ¿Habiendo hecho algo o habiendo creído? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tan necios sois, versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Pues aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces aquí está la controversia. ¿Por fe o por las obras? Hay gente que confía en lo que ellos hacen. Ellos guardan los mandamientos, ellos hacen esto, ellos hacen lo otro. Ellos hacen todo para alcanzar la salvación. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no pueden ustedes estar confiando en las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Aquí está claramente diciendo, comenzaron por el Espíritu y vas a terminar por la carne. Capta el sentido de las palabras. Pablo está hablando una palabra en griego. Esta palabra que le está diciendo insensato es la palabra anonetoi. Literalmente significa sin mente, descerebrado. O sea, no estaban pensando los Gálatas. No pensaban, dice. ¿Quién les hechizó? ¿Quién los encantó? Pablo está diciendo, la fuente real detrás de la condición de los Gálatas era literalmente el diablo. De acuerdo a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Pero digo más, lo que desconcierta al apóstol Pablo es que ellos habían recibido un fundamento de la salvación por medio de la fe en Cristo, pero ahora ellos habían caído de la gracia, se habían alejado de la gracia y estaban confiando en las obras que los judaizantes les estaban queriendo enseñar. Aquí está bien claro, dice, ellos habían creído en la salvación, el fundamento que era la cruz de Cristo. Se les había presentado los Gálatas. Significa literalmente que ellos les habían empapelado, dice aquí. Empapelado sería como que le pusieron un anuncio público, donde ellos se fascinaron con ellos y fueron engañados de esta manera. Por eso el apóstol Pablo dice aquí la lección, la cruz era una parte tan esencial en su predicación que los Gálatas de hecho habían visto en el ojo de su mente a Cristo crucificado. Ellos vieron literalmente a Cristo crucificado al haberlo recibido por la fe. Sin embargo, el engaño, el sofisma, les hizo perder la mente, quedaron descerebrados y ahora ellos estaban como ciegos queriendo hacer cosas para alcanzar la salvación. Este realmente es un engaño del diablo. Si alguna vez tú has creído que tú puedes hacer esto o lo otro para obrar la salvación, déjame decirte que has perdido la dirección. La salvación es por fe, solamente por fe. Por eso es importante que usted estudie la lección. Aquí vemos lo que es la fe en el Antiguo Testamento y eso es lo que vamos a estudiar durante toda esta semana. Ahora, hay preguntas retóricas que el apóstol Pablo está haciendo. Dice allí, ¿cómo llegaron a conocer a Cristo? ¿Cómo llegaron a ser cristianos? ¿Por qué Dios les otorgó el Espíritu?
¿Fue porque hicieron algo para merecerlo? Obviamente que no. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Ya todo lo hizo Cristo en la cruz. Fue porque creyeron las buenas nuevas de lo que Cristo ya había hecho por ellos. Habiendo comenzado correctamente, que los haría pensar que ahora debían depender de su propio comportamiento. Este pensamiento pudiéramos resumirlo en la siguiente experiencia. ¿Se acuerdan ustedes, o te acuerdas tú, de la oración del fariseo y la oración del publicano? El fariseo oraba consigo mismo: oh Señor, te doy gracias porque yo no soy como los evangélicos, no soy como los católicos, no soy como los otros pecadores. Yo doy diezmo, Señor, guardo el sábado, no como carne de cerdo, voy a la iglesia. ¿Esa es la oración correcta? Mientras que el publicano ni siquiera alzaba la cabeza, se humillaba. Él confiaba totalmente en los méritos de Cristo para su redención, para su perdón y para su salvación. Por eso los gálatas eran considerados insensatos, sin cerebro. Se apartaron de la cruz de Cristo y ahora estaban confiando en sus propios méritos. Esta es una mentira del diablo. Por lo tanto, abra sus ojos y escuche lo que el Espíritu nos está diciendo. Veamos qué nos enseña la lección en el día lunes para entender cuáles eran los cimientos de la Escritura en los cuales se basaba Pablo. Veamos qué nos enseña la lección de la sección del día lunes. Nos encontramos con lo que es cimentados en las Escrituras. ¿Qué significa esto de estar cimentado en las Escrituras? Bueno, en esta lección, como ya pudimos ver, esto es un significado bien poderoso, porque los argumentos que ha presentado hasta aquí el apóstol Pablo son contundentes, como por ejemplo, dice, hasta aquí en su carta a los Gálatas, Pablo ha defendido su evangelio. Cuando dice su evangelio, está refiriéndose al mensaje que él trae como lo que es el evangelio. No es el evangelio de Pablo, aunque es el evangelio de Pablo, es en realidad el mensaje de Dios a través de Pablo. Y esto es muy importante entenderlo, porque nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Cristo. Él es nuestro ejemplo perfecto. Dice aquí que la justificación es solo por la fe. Pablo está apelando al encuentro que tuvieron en Jerusalén, donde la iglesia se reunió en pleno, como quien dice la junta, para determinar que la salvación es por fe, solamente por fe y por gracia. No hay nada más que deberían de hacer los cristianos para ser salvos. Era solamente por la fe y por gracia. Aquí presenta también la experiencia de los Gálatas mismos. O sea, la experiencia de los mismos Gálatas daba testimonio de que la salvación era solamente por la fe. Pero aquí también Pablo se refiere al testimonio de las Escrituras para confirmación final más importante de su evangelio. De hecho, todos los argumentos que el apóstol Pablo presenta son pequeños acápites o párrafos de la Escritura del Antiguo Testamento, como lo vamos a ver más adelante, y lo presenta de un modo progresivo, basado única y exclusivamente en el Antiguo Testamento. Aunque ahora se habla mucho del Nuevo Testamento, que la gracia en el Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿antes en el Antiguo era por fe y ahora es por fe? ¿O antes el Antiguo era por las obras o hoy es por la fe? ¿Cómo era esto? Bueno, si usted lee claramente todos los pasajes que están aquí en Gálatas 3, del 6 al 8, Romanos 1 al 2 y Romanos, también el 9, 17 y el 4, 3, usted se va a dar cuenta que él tiene referencias constantes y constantes hacia la palabra, como por ejemplo en Romanos capítulo 1, versículo 2, dice así. Vamos a leer el 1 también. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, Dios había prometido antes por medio de los profetas a través de la escritura. ¿Qué escritura se refiere Pablo? Si en el tiempo del apóstol Pablo no había el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento mayormente es escrito por el mismo Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si usted lee un poquito más adelante, en el mismo Romanos, en el capítulo 4, si no mal recuerdo, el versículo 3 dice así. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Oiga bien, ¿qué dice la escritura?
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la escritura misma está dando testimonio de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto es muy interesante porque antes no había Nuevo Testamento. Era solo el Antiguo Testamento. Pablo fue el primer escritor técnicamente del Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos fue escrito más o menos unos 15 años después de la muerte del apóstol Pablo. Ahora, vemos claramente que él se basa, todo lo que él habla, todo lo que él enseña acerca del Evangelio está basado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si buscamos en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, nos vamos a encontrar con muchas partes de la Escritura. El capítulo 3 del versículo 6 hasta el 13, podemos leer hasta el 14. Por ejemplo, el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 6. O sea, le está citando la escritura del Antiguo Testamento. Nos encontramos otros versículos como el versículo 10. Dice así, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciera, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Él está citando Deuteronomio capítulo 27, versículo 6. El versículo 11, él presenta aquí el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice así, y que por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. O sea, ¿cómo vive el justo? Por la fe. ¿Cómo se salva el justo? Por la fe. La escritura da testimonio de eso. El versículo 12 y 13 también encontramos allí referencias al libro de Levíticos, capítulo 18, el versículo 5. Asimismo, encontramos Deuteronomio 21-23 en el versículo 31. Leamos los dos versículos, dice aquí, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ella. Entonces, la ley no es de fe, sino que el que hace esas cosas y piensa que por ellas vive, pero no le salva. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. En otras palabras, Cristo nos liberó de la maldición de la ley. ¿Qué significa esto? La ley es una maldición. Lo que está diciendo aquí es que la ley nos condena. Y como estábamos condenados, estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo viene, toma la maldición, se la pone encima, y entonces ahora el Cordero Pascual carga con nuestros pecados, muere en la cruz, y nosotros hemos sido libres de la condenación de la ley. O sea, la ley lo que hace es señalarnos el pecado, mostrarnos que Cristo es nuestro Salvador. Por lo tanto, aquí podemos ver claramente, dice aquí, por lo tanto, cuando Pablo se refiere a las Escrituras, solamente está pensando en el Antiguo Testamento. Pablo dice, un papel importante en las Escrituras, enseña Pablo, dice, él las ve como no las ve como textos muertos, sino como la palabra viva de Dios. En otras palabras, cuando la palabra traducida aquí como inspirada por Dios, está diciendo, estas palabras se traducen como teopeneutos, que significa que Dios la respira. Dios y habla. Dios habló y con poder. Es el aliento de Dios. En otras palabras, literalmente así podríamos decir. Dios respira y habla. Toda la escritura es el cimiento. De tal manera que el Antiguo Testamento es la base, es el fundamento de la fe de la salvación en Jesucristo. Porque Cristo representaba el cordero que era sacrificado allá en el santuario. Ese corderito que era sacrificado representaba la justificación, representaba la redención. El Evangelio en miniatura allí en el santuario. De tal manera que podemos ver, algunas veces es difícil determinar las fechas y todo esto, pero pueden encontrarse citas a lo largo de todas las cartas del apóstol Pablo, donde él presenta que son palabras claves, que son las palabras de Dios, y se refiere a las palabras, el cimiento de la escritura en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el fiel testigo de Dios? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? ¿Acaso no dice la escritura
que hay dos testigos, aunque en nuestra enseñanza, en nuestra doctrina se habla que son dos testigos, la Escritura y el Espíritu de profecía, pero en realidad son dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esto es teología pura, de tal manera que aquí podemos ver, dice aquí, como dice el apóstol, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Toda la Escritura es inspirada por Dios para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado, preparado para toda buena obra. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día martes y aprendamos qué nos enseña en este día de lección con el tema que es contado por justicia. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición. Muy bien, hemos llegado a la sección en el día martes. En este día la lección nos presenta lo que fue contado por justicia. ¿Qué significa esto? Ser contado por justicia es algo que se ha tomado en cuenta, que se ha dado como un crédito a la persona. En otras palabras, alguna vez escuché esta historia, es breve y corta, pero muy poderosa. Una persona se había endeudado tanto que no podía pagar la deuda. Entonces, como no podía pagar la deuda, el banco, los acreedores, habían venido para someterlo, si es posible, hasta la esclavitud, si no pagaba la deuda. Entonces vino alguien y depositó en la cuenta de este pobre desvalido una cantidad la cual jamás, nunca este individuo podría pagar. De tal manera que se le fue puesto en crédito a él suficiente dinero para jamás nunca volverse a endeudar. Aunque gastara todo el dinero del mundo, todo estaba allí en su cuenta a su favor. Esta es más o menos la idea de lo que estamos hablando aquí. Algunas personas piensan que son salvos por hacer cosas. Es cierto, desde niños nos enseñan, si haces esto te premio de esta manera. Si haces esto te voy a dar esto. Si haces esto, si te esfuerzas y trabajas, vas a tener casa, carro, vas a tener lujo y todo eso. Eso nos enseñan desde niños. Entonces algunas personas piensan que la obediencia nos hace ganar la salvación. En realidad hay muchas personas que piensan que la gracia está en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento era por la obra. Pero ¿qué es lo que dice la lección de esta semana con relación a esto? Bueno, Abraham, dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, en el versículo 6, nos dice claramente cuál fue la actitud. Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham primero creyó a Dios, y como le creyó a Dios, Dios le tomó eso en cuenta como justicia. Entonces vino Dios y le dijo a Abraham: mira, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, Abraham escuchó la voz de Dios, creyó la voz de Dios y también obedeció. Entonces el padre de la fe, como se le conoce, el padre Abraham, en realidad es el padre de la nación judía, pero también es el padre, oiga bien, porque por medio de él nació Ismael, que viene a ser actualmente los árabes, que en muchos de ellos ahora podemos conocerlos como los musulmanes. Entonces él es el padre de las dos grandes religiones en el mundo, de tal manera que este personaje central del judaísmo mostró no solamente tener fe, sino también obedeció. Y los judíos creían que Abraham era el modelo perfecto a seguir, que haciendo lo que Abraham hacía, ellos recibirían la promesa y la bendición que Dios le prometió a Abraham. Le dijo: en ti me serán benditas todas las naciones. Entonces ellos creían que lo que Abraham había hecho es lo que ellos tenían que hacer. Por ejemplo, Abraham dejó su parentela, dejó su familia y se fue a una tierra extraña. Además de esto, Dios hace el pacto con él de la circuncisión. Oiga bien, es un pacto de la circuncisión, que de él vendría el hijo de la promesa. Y esto era saber, Cristo. No necesariamente era Isaac. Ahora, pero también él estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac en sacrificio por la fe que él tenía en obediencia a Dios. Entonces la pregunta es:
¿Él obedeció o creyó primero? O primero obedeció y después creyó. Imagínense ustedes que él hubiera obedecido y hubiera cortado la cabeza a Isaac y después hubiera creído. Eso no era de fe, eso era por la carne y por la ley. De tal manera dice aquí que creyó Abraham. Ellos creían realmente, los judíos, que lo que Abraham hacía era lo que a ellos les daba crédito. Pero sin embargo lo podemos ver aquí claramente en el mismo Gálatas, en el capítulo 3, más adelante dice, el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Usted tiene fe, usted es hijo de Abraham. Usted tiene fe, usted es una hija de Abraham. Dios le toma esa fe de Abraham, se la pone en crédito a usted. Y de esta manera es que es contado por justicia. Es la justicia que nosotros llamamos la justicia impartida. Dios nos da gratuitamente esa justicia que es por la fe, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y usted hoy es perdonado, es salvo, es libre de la condenación, de la maldición de la ley. Versículo 7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por lo tanto, a Abraham le fue tomado esto como por justicia, porque creyó Abraham. De esta manera, mientras la justificación es una metáfora legal, esto está diciendo que en su cuenta, vamos a decir que tengo una cuenta de pecados, y ahí estoy acumulando pecado y acumulando pecado. Entonces viene Dios, paga mi deuda y me pone suficiente dinero en mi favor para que nunca más me vuelva a endeudar con esa falta, con ese pecado. En otras palabras, se hizo un sacrificio una vez y para siempre, nunca más. Estas son las buenas nuevas de salvación. Cristo es tanta gracia, tanto amor y tanta misericordia que tú jamás, nunca vas a quedar endeudado para estar condenado por el pecado, porque Cristo ya pagó tu deuda, la pagó de contado, y hoy tú y yo somos libres de toda contaminación, de toda condenación, y esto nos ha sido contado por justicia. Dice, algunas versiones de la Biblia traducen esta palabra como contado, considerado o imputado. Según la metáfora de Pablo, lo que se coloca en nuestra cuenta es la justicia. Sin embargo, la pregunta es, ¿sobre qué base Dios nos cuenta como justos? No puede ser sobre la base de nuestra obediencia. La Escritura dice claramente que fue por causa de la fe de Abraham que Dios lo contó como justo. Él no hizo las cosas que hizo para ser justificado. Las hizo porque ya había sido justificado. Así que por lo tanto usted ha recibido de gracia y ha de dar de gracia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, a usted le ha sido contado por justicia. Y como dice en el Antiguo Testamento, y se llamará Jehová, justicia nuestra. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? Bueno, ya lo dije. Se llamará Jehová, justicia nuestra. Nos ha sido imputada, nos ha sido entregada tanta bendición, tanta salvación, que jamás, nunca te la podrás acabar. Es tan alta, tan profunda y tan ancha la misericordia de Dios, que no importa dónde has caído, no importa cuánto has pecado, Dios es suficiente para alcanzar al pecador a donde sea que él haya caído. Y esto es que ha sido contado por justicia, por medio de la fe de nuestro padre Abraham. Estudiemos la lección en el día miércoles y recibamos más bendición comprendiendo este tema que es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Continuemos con esta bendición. Estamos en la sección en el día miércoles.
en este día de la lección nos presenta un tema que está por demás decir que realmente es fascinante. Si hay algo que a mí me encanta realmente es compartir la fe, pero más que la fe es compartir el evangelio. Compartir mi fe es realmente dar testimonio, pero compartir el evangelio es realmente compartir el mensaje de salvación, de las buenas nuevas en Jesucristo. Y en esta lección realmente podríamos decir que es el tema principal o central de toda esta lección, que es el evangelio en el Antiguo Testamento. Como podemos ver, la Escritura, previendo que Dios debía de justificar a los gentiles, entonces compartió las buenas nuevas con Abraham. O sea, Dios compartió las buenas nuevas con Abraham. Y entonces, de alguna manera, Dios le predicó a Abraham a través de las lindas y maravillosas promesas que Dios le dio a Abraham. En ti me serán benditas todas las naciones, tú vas a ser padre de muchedumbre, por ti van a ser la simiente que va a ser la bendición para todas las generaciones, sin fin. Esto indica que tiene, mejor dicho, que en Génesis capítulo 12, versículo 3, lo cual es el pacto de Dios con Abraham, indica que tiene en mente el pacto que Dios hizo con Abraham cuando lo llamó en Génesis capítulo 12, del versículo del 1 al 3. Ahora, vemos que la naturaleza del pacto que Dios hizo con Abraham es una naturaleza de este pacto que está basado en las promesas de Dios para Abraham. La base de este pacto son las promesas de Dios para Abraham. Y es interesante notar que Dios le dio esas promesas a Abraham, pero son promesas unilaterales. En otras palabras, son promesas que Dios le dio a Abraham. No es que Abraham le prometió algo a Dios. Dios le prometió: vete de tu tierra, de tu parentela, y te voy a dar una tierra que yo te mostraré. Le da el pacto de la circuncisión y también le ofrece el hijo de la promesa. Y de esta manera Dios hace todas estas promesas. Ahora, nosotros, humanamente, la mayoría intentamos, oiga bien, intentamos de manera muy humana ofrecerle cosas a Dios. En otras palabras, le ofrecemos a Dios lo que nosotros muchas veces ni le podemos cumplir. Dice aquí, por lo general prometemos servirlo solamente si Él hace algo por nosotros como condición, pero eso es legalismo. Dios no le pidió a Abraham que le prometiera nada, sino que aceptara las promesas que le dio Dios por la fe. En otras palabras, Dios le propuso a Abraham, Abraham creyó la promesa y ¿sabe qué hizo? Actuó. Entonces la pregunta es, ¿qué es primero, la fe o las obras? Primero es la fe, y las obras son frutos, son consecuencias de la fe. Por eso el apóstol dice: muéstrame tu fe y yo te mostraré, con mis obras te voy a mostrar tu fe. O yo te muestro mi fe por medio de mis obras. Y de esta manera es la manera correcta. Aquí sigue diciendo, por lo tanto, el llamado de Abraham ilustra la esencia del evangelio, que es la salvación por la fe. Ahora, la salvación es por fe y solamente por la fe. En este día nos encontramos con mucha escritura. Realmente podemos ver en Génesis, en el capítulo 12, el versículo 1, de qué estamos hablando aquí. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, de la tierra de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta es la promesa que Dios le dio a Abraham cuando lo llama. Pero también hay otras muchas promesas. Ahora, podemos ver que el hombre falla, el hombre cae. Abraham cayó, le obedeció a su mujer, y entonces nació Ismael, el hijo que no era de la promesa. Sin embargo, Dios utilizó eso para una bendición, para hacer otra nación, que ahora sabemos que son los árabes, y de alguna manera son los musulmanes que están peleando con el mismo Israel. Ahora, pero vemos también aquí temas muy interesantes, como digamos la experiencia de David. David cae en pecado, desobedece a Dios, viene el profeta Natán, lo reprende, le da una parábola con la cual él mismo hace juicio y se da cuenta que él mismo es condenado. Ahora, podemos ver algo maravilloso, que aquí mismo, en esta situación, Dios les había dicho que había que haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no habría remisión o perdón de pecados.
Y en el libro de Levítico, en el capítulo 11, dice aquí, el capítulo 17, versículo 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestra alma, y la misma sangre hará expiación. O sea, ellos tenían que tener fe en que el sacrificio y el derramamiento de esa sangre les daba perdón, salvación. Y así es como ellos eran redimidos o justificados. Pero entonces vemos más adelante, en el libro de los Salmos, nos encontramos con la experiencia de David. Salmos 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí el salmista dice, mientras yo callé mi maldad, mi pecado, mis huesos se secaron. Por lo tanto, el hombre puede ser justificado cuando se presenta ante Dios, se presenta como culpable, se humilla ante Dios y le dice, Señor, he pecado, reconozco, acepto el sacrificio de Cristo, la sangre expiatoria que me limpia de toda maldad. Y entonces versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selash, que significa paz. Por lo tanto, el hombre es justificado por la fe. Asimismo, aquí mismo, en este día de la lección, nos da otra referencia muy impactante. Y esta otra referencia, además de la de Salmos, nos encontramos con la experiencia de Zacarías. En el libro de Zacarías, capítulo 3, nos encontramos la experiencia del sumo sacerdote llamado Josué. Versículo 1 del capítulo 3 dice, y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea, estaba Josué, el sacerdote Josué, delante del ángel de Jehová, que es a saber Cristo, y el diablo lo estaba acusando, el diablo mentiroso, haciendo burla del pobre sacerdote. Versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, alguien que ha sido salvado. ¿Acaso no está salvado? ¿No ha sido redimido el sacerdote Josué? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Sí, imagínense usted, delante de Dios y todo sucio, todo inmundo estaba aquel sacerdote. Pero me impacta lo que pasa en el versículo 4. Y habló el ángel, oiga bien, el ángel, el mismo que estaba delante de Josué, dijo, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, estos que están delante de él son los que están sirviendo ahí en el santuario. Dice, delante de él, diciendo, quitad las vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado, bendito sea el Señor, y te he hecho vestir con ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron con las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú guardarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos, he aquí, te daré lugar. En otras palabras, él va a estar allí ministrando en el santuario. De esta manera entonces Dios muestra que el evangelio del Antiguo Testamento era por fe, era por gracia, aceptando el sacrificio del Cordero, la sangre derramada y el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, crucificado, ensangrentado, limpia y purifica de toda maldad y de todo pecado. Por lo tanto, es el mismo evangelio, es el evangelio eterno, que es el que deberíamos de predicar. Este es el evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que añadirle nuestra obra fe, o mejor dicho, ponerle fe a nuestras obras. Yo diría que obras más fe no es equivalente a salvación. La fe igual a las obras es la salvación. Por eso Abraham creyó a Dios y obedeció, porque por la fe es que tú y yo somos salvos. Las obras no es más que el resultado de nuestra fe. Estudiemos la lección en el día jueves y aprendamos qué nos enseña esta la lección con el tema que es redimidos de la maldición.
¿Qué significa esto? Veamos cuál es nuestra bendición. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección tiene un tema que realmente es bien impactante, es bien profundo y además es realmente controversial. Porque algunos piensan que la iglesia es como un club. Usted entra al club y ahora para ser parte del club usted hace ciertas cosas, paga el precio con diezmos, con ofrendas, y al ser parte del club ahora usted se comporta de cierta manera, hace ciertas cosas para ser miembros de ese club. Y esto es lo que pasaba con la nación judía. Ellos creían realmente que ellos eran parte del club exclusivo de los hijos de Dios. Ellos eran los especiales y nadie más tenía ese privilegio. Ahora, de acuerdo a los oponentes con el apóstol Pablo, ellos quedaron boca abierta, quedaron estupefactos con lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo que habíamos sido liberados, redimidos de la maldición de la ley. Oiga usted a saber, ellos habían sido enseñados desde muy pequeñitos que había que guardar la ley, hacer la ceremonia, guardar los ritos, las lunas nuevas, los sábados ceremoniales, la Pascua, la fiesta de esta, la fiesta de la gavilla, la fiesta de fiestas y todo eso había que guardarlo. Quien no guardaba estas cosas entonces estaba bajo maldición. De acuerdo al libro de Deuteronomio, capítulo 27 y 28, estas obras que ellos hacían les hacía ganarse la bendición de Dios. Y el que no hacía estas cosas tenía la maldición. En otras palabras, quien no cumpliera o que no observara las leyes o los mandamientos de Dios era maldito y estaba excluido del favor de Dios. Esto es como ellos lo creían. Pero el apóstol Pablo presenta que era por fe, la salvación no era por las obras, y habían las bendiciones y las maldiciones de acuerdo al antiguo. Pero el apóstol Pablo presenta de manera bien clara como ellos creían que ellos debían de obedecer la ley para ser aceptados delante de Dios, debían de guardar toda la ley. Entonces ellos decían, tampoco deberíamos nosotros de dejar de guardar la ley para ser parte de la maldición. Entonces ellos pensaban, tampoco nosotros tampoco debemos de suponer que Dios está dispuesto a pasar por alto nuestras faltas y nuestros pecados. Recuerda que cuando la Biblia está hablando, la lección está hablando de la ley, de los mandamientos, está hablando de los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros que era la ley de Moisés, la ley de los ritos y la ceremonia. Entonces, ¿de qué manera Cristo nos liberó de la maldición? ¿Cuál maldición? ¿Qué ley está hablando? En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, dice claramente de qué está hablando. Dice aquí claramente que Dios nos liberó de la maldición de la ley. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. O sea, todo el que era colgado y crucificado era considerado maldito. Pero Cristo nos liberó de esa maldición. ¿De cuál maldición? De la condenación que la ley nos daba por ser culpables. La ley nos condena. La ley muestra dónde hemos fallado y de esta manera nosotros estamos siendo acusados y condenados por la misma ley. Pero entonces Cristo nos liberó de la maldición. ¿Cuál era la maldición? Las consecuencias de la ley. Y ahora entonces Cristo vino a ser ministro de justicia. Al hacerse el pecado, Él se hizo pecado, llevó nuestra condenación sobre Él, la llevó sobre un madero y así Él nos liberó, nos expió, nos redimió, nos liberó de la maldición de la ley, que era la condenación. Como dice Romanos 3:23, dice claramente que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo mentiroso, porque Él es el que hace que los cristianos y creyentes y aún no creyentes caigan en faltas y en pecados para después acusarlos, como vimos en el caso del sacerdote Josué. Entonces, aquí mismo la Biblia nos presenta que en realidad todos hemos caído bajo la maldición del pecado. Por eso Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Por eso en 2 Corintios, en el capítulo 5, el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. O sea,
Cristo vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y se hizo, siendo Dios, se hizo hombre. Se convirtió en pecado. Cargó sobre él la maldición del pecado para salvarte a ti y salvarme a mí. Y hacernos libres de la maldición, de la condenación que la ley exigía. Por eso Cristo derramó su sangre. Porque tú deberías de morir. Yo debería de morir. Pero Él muere en tu lugar. Muere en mi lugar. Y el Cordero Pascual se derrama en sangre para redimirte, para salvarte, para liberarte de la condenación de la ley que nos era contraria. Y de esto es lo que está hablando aquí la lección en este día. De tal manera que entonces somos redimidos de la maldición del pecado. Pablo usa otra metáfora que es la palabra redimir. Significa comprar nuevamente. Él pagó el rescate para liberar rehenes o el precio pagado para liberarnos. De tal manera que la maldición por no guardar la ley, dice aquí, a menudo era una sentencia de muerte. El rescate era pagado de una forma y esta forma era pagado por nuestra salvación. No fue insignificante a Dios, le costó la vida de su propio Hijo. Por lo tanto, Él tomó nuestra maldición, agarró nuestra maldición, la llevó y sufrió en nuestro favor para que tú y yo hoy tengamos perdón, salvación y vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz se consideraba un ejemplo de esta maldición y los judíos no aceptaban de que eso tenía que haber pasado. O sea, este era realmente la cruz, el plan de salvación. Por eso no aceptan a Cristo y esto viene a ser piedra de tropiezo. Pero este era el plan de Dios. De tal manera que si el Mesías cargó con nuestra maldición, pero no era su propia maldición, era nuestra maldición. Al que no conoció pecado, se hizo pecado. ¿Para qué? Para darte salvación y vida, vida en abundancia. Somos libres de toda condenación, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección con mi escuela sabática. Esta semana ha sido una lección maravillosa. La justificación por la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es clara y transparente como el agua. Esta semana pudimos ver cómo el pecado, toda la maldad, fue puesta sobre Cristo y por medio de su sacrificio y la condenación que la ley cayó sobre él, la condenación de la ley cayó sobre él, nosotros hemos alcanzado la bendición de la salvación. Cuando Adán y Eva cayeron, realmente todo empezó a cambiar. Las hojas cayeron, los frutos empezaron a podrirse y la maldición del pecado entró a la tierra. Ahora, toda su vida, dice aquí, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. El terrible peso del pecado cayó sobre él. La angustia fue terrible, tanto así que Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo se sintió separado del Padre. Tan grande, terrible era el peso del pecado que lo separó. Dice, tan grande fue la agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Su voz se oyó realmente cuando dijo, hecho está. El carácter horrible y terrible del pecado se vio allí vívidamente. El pecado, la maldad, crucificaron al Hijo de Dios, nuestro Salvador. Ahora, pero podemos ver que nadie puede comprar la salvación. No importa lo que tú hagas, lo bueno que eres o lo bueno que podrías hacer, has hecho o harás, nada de eso te da créditos ante la salvación. Por lo tanto, solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. La gracia de Cristo no puede comprar, es un don gratuito de Dios. Por lo tanto, no hay nada que podamos hacer. Esta semana aprendimos 5 conceptos.
5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Pudimos ver claramente en el tema número 1, Gálatas insensatos. Los Gálatas fueron considerados insensatos, sin mente, sin cerebro, porque no pensaron, que fueron seducidos, fueron engañados y de esta manera fueron hechizados, dice el apóstol, por el mismo diablo, a caer de la gracia de Cristo y buscar cómo guardar las ceremonias judías, incluso la circuncisión, para alcanzar la salvación. No hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar la salvación. La salvación es por fe, solamente por gracia, por medio del sacrificio de Jesucristo. Es un regalo de Dios para ti, para mí y para todos aquellos que en Él crean. En el tema número 2, cimentados en la Escritura. Pudimos ver que en el Antiguo Testamento también la salvación era por fe. Cuando el sacrificio del animalito era hecho, ellos tenían que tener fe en que la sangre los redimía, los expiaba, le daba perdón y liberación. Y en el Nuevo Testamento también era por fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, los cimientos de la Escritura es por fe, por amor, por gracia. Es un don de Dios. La fe es dada a ti y me es dada a mí. En el tema número 3 comprendimos que fue contado por justicia. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Abraham no obró para alcanzar la salvación o para que le fueran dados créditos. Dijimos que Abraham creyó a Dios. Cuando Dios lo llamó, creyó. Fue allá, salió de Ur de los Caldeos y donde Dios lo llevó, él creyó. Dios le dio las promesas, le dio el pacto de la promesa y Abraham va a Cristo, confía en sus pecados. Dios es abundante en misericordia. Su gracia es tan alta, tan profunda y tan ancha que nunca la podremos acabar, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En el tema número 5 comprendimos redimidos de la maldición del pecado, de la maldición de la ley. La ley nos condena, la ley te hace ver el pecado, la ley te hace ver dónde has fallado. Y al ver dónde has fallado, al ver dónde has pecado, la ley te señala y te condena, te reprocha, has caído, has pecado. Y viene el diablo mentiroso y te acusa y te señala. Es la maldición de la ley. La ley es una maldición porque las consecuencias de haber desobedecido, ahora te mereces la muerte. Tú y yo pecamos, merecemos la muerte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el diablo ahora está condenado, ese mentiroso. Tú y yo somos salvos por la fe en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por medio de la cruz que hoy tú y yo somos redimidos de la maldición, de la condenación de la ley. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección. Te pido que por favor dejes tu comentario o responda a los comentarios en cada una de las lecciones. Suscríbete a nuestro canal para recibirla todas las semanas. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Agarra el link que está ahí abajo, la URL, la dirección en el browser o el navegador, pégalo en tu Facebook y comparte esta lección. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero antes de despedirnos, te pido que por favor cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesús, venimos a ti, Señor, para darte gracias por el Cordero Pascual que nos ha redimido de la maldición, de la condenación de la ley. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, Padre, a serte fieles hasta el fin o hasta que vengas en gloria. Tómanos en tus manos, que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, con su sangre preciosa venga a limpiarnos, a lavarnos de toda maldad. Y bendiga, Señor, a mis hermanos y hermanas con corazón. Les des salud, Señor, les des trabajo, les proveas en sus necesidades y les des la bendición que tú has prometido hasta que sobreabunde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.